El cáncer de colon es una patología con alta incidencia y mortalidad tanto a nivel mundial como en nuestro país. En Uruguay ocupa el segundo lugar en incidencia y mortalidad por cáncer en la mujer y el tercer lugar en el hombre. Nuestro país es uno de los países que tiene más incidencia dentro de lo que son las Américas. Tenemos una incidencia muy alta de lo que es el cáncer de colon y recto. Aproximadamente más de 1.800 casos de incidencia anual, de los cuales un 50% de mortalidad, o sea que tenemos más de 900 pacientes anuales que fallecen por cáncer de colon y recto. Es una incidencia bastante alta. Se estima también que la proyección, dada nuestro estilo de vida y nuestras costumbres, vamos a duplicar esta incidencia para el año 2040. O sea que la incidencia es bastante importante. El colon y el recto son partes del intestino grueso. El cáncer colorectal se produce cuando tumores se forman en el revestimiento del intestino grueso. Por lo general, comienza como grupos pequeños y no cancerosos de células llamadas pólipos que se forman en el interior del colon. Con el tiempo, algunos de estos pólipos pueden convertirse en cáncer de colon. Nosotros dividimos bien en lo que es el cáncer. Antes se hablaba de cáncer colorectal, nosotros hoy en día en la unidad de coloproctología lo dividimos bien en cáncer de colon y cáncer de recto. Si bien los dos son una variante importante de cáncer, que son el adenocarcinoma, tiene implicancias dividir en lo que es colon y recto, porque tanto la forma de estudiarlos y el tratamiento van a ser distintos, siendo sea un cáncer de colon o un cáncer de recto. Es común tanto en hombres como en mujeres y el riesgo de desarrollarlo aumenta después de los 50 años. Bueno, lo más frecuente que vemos nosotros dentro de lo maligno es el cáncer de colon y cáncer de recto. Eso es lo más frecuente. Y dada la frecuencia que tiene nuestra población, tenemos un vasto número de pacientes con esta enfermedad. También tenemos lo benigno, dentro de ellos los hemorroides, las fístulas, las fisuras anales, que también son patologías frecuentes. El pólipo de colon es un tumor benigno, pero que puede ser potencialmente maligno, es decir, que se puede desarrollar con el correr del tiempo en un tumor maligno. Hay que extirparlo. Los pólipos que tienen menos de 3 centímetros de diámetro, que crecen en la superficie interna del intestino grueso, el intestino grueso es como un tubo, tiene una capa interna que es la mucosa, los pólipos nacen a partir de la mucosa. Cuando ese pólipo crece y puede llegar hasta varios centímetros, pero si llega a 3 centímetros, los especialistas, endoscopistas, que realizan la colonoscopía pueden extirparlo mediante algunos instrumentos que se pueden canalizar a través del colonoscopio. Una vez que se extirpa, se envía a su análisis patológico, es decir, a su análisis microscópico para determinar la naturaleza benigna o maligna de ese pólipo. Los signos y síntomas del cáncer del colon incluyen cambio persistente en los hábitos intestinales, incluidos diarrea o estreñimiento, o un cambio en la consistencia de las heces, sangrado rectal o sangrado en las heces, molestia abdominal persistente como calambres, gases o dolor, sensación de que el intestino no se vacía por completo, debilidad o fatiga y pérdida de peso sin causa aparente. Desgraciadamente, en las etapas precoces, los síntomas del cáncer de colon, nada. Es decir, que no puede no haber ningún síntoma. Los síntomas más característicos son el sangrado intestinal. Muchas personas con cáncer de colon no experimentan síntomas en las primeras etapas de la enfermedad. Detectar significa buscar un cáncer o pólipos cuando los pacientes no presentan síntomas. La posibilidad de sobrevivir al cáncer colorectal aumenta dramáticamente cuando este se detecta antes de que los síntomas se presenten. La identificación y extirpación de pólipos antes de que se vuelvan cancerosos realmente previene el desarrollo de un cáncer colorectal. La mayor parte de las veces de los sangrados por el tubo digestivo es causado por enfermedades benignas, como hemorroides o los pólipos benignos. Pero en algunos casos el sangrado con las materias fecales, el sangrado, sobre todo sangre roja, rutilante, es causado por una enfermedad maligna y el paciente debe consultar. De acuerdo a las guías prácticas clínicas de tamizaje del cáncer colorectal, se recomienda el screening en personas entre los 50 y los 74 años, con el test de sangre oculta en materia fecal cada 2 años.
Si el test resulta positivo, debe estudiarse con colonoscopía. El FK-test es lo que usamos habitualmente. El FK-test está indicado para los pacientes a partir de los 50 años que no tengan ningún antecedente personal de algunas enfermedades del intestino o directamente de cáncer de colon. El FK-test es un estudio de detección precoz que entra en lo que se llama el tamizaje. El tamizaje es la búsqueda en la población general de aquellas personas que tienen más riesgo de tener o de desarrollar un cáncer de colon o una enfermedad maligna. Entonces, para el cáncer de colon, el FK-test, como te dijeron, se inicia a los 45 años. Ahora, entre 45 y 50 años. Tanto hombres como mujeres. Cada 2 años, sí, cada 2 años. Inmediatamente, si ese FK-test es positivo, se procede a solicitar una colonoscopía. Se realiza a partir de los 50, cada 2 años, buscando sangre oculta en la materia. Lo que busca es eso. Una vez que nosotros detectamos que hay una sangre oculta en la materia, el acto siguiente es estudiar ese intestino. Y la forma de estudiar el intestino es mediante una colonoscopía. La colonoscopía es un estudio invasivo. Vamos a decir que el FK-test no es un estudio invasivo, no tiene prácticamente ninguna complicación. Es la detección de la sangre oculta en las materias fecales, pero la colonoscopía es un estudio invasivo, tiene algún pequeño porcentaje de complicaciones y se hace en la mayor parte de los casos con anestesia general o con sedación para que el paciente tolere mejor el procedimiento. Los factores de riesgo se asocian a la historia personal de enfermedades inflamatorias del colon o antecedentes personales o familiares de cáncer colorectal o de pólipos adenomatosos. Y también están los factores de riesgo asociados con el estilo de vida y por tanto modificables, como la obesidad, el consumo de alimentos ultraprocesados, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol y sedentarismo. Existen distintos factores de riesgo, factores de riesgo modificables y no modificables. Dentro de los factores de riesgo no modificables hay una herencia, hay distintas enfermedades hereditarias que tienen este cáncer de colon y además existe una factores de riesgos modificables que son los que a nosotros más nos interesan y los que podemos cambiar en la población, educar a la población para que los cambie. Relacionado con el estilo de vida básicamente, el sedentarismo, por ejemplo, la obesidad, la dieta, el tabaco, el alcohol, la dieta escasa en fibras, todos esos factores modificables que van a incidir en lo que es la incidencia, la gran incidencia que tiene esta patología en nuestro medio. En etapas avanzadas, el tumor crece, como yo te expliqué, en el colon. El colon tiene aproximadamente un diámetro muy variable, pero tiene entre 10 centímetros y 3 centímetros de diámetro, de calibre. Imagínate algo que está creciendo dentro de un lugar. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que obstruya la luz del intestino y al obstruir la luz del intestino, las materias fecales no pueden pasar. El intestino lucha contra ese obstáculo y aparece el dolor. Pero eso es un estado muy avanzado. Es decir que en realidad los médicos tratamos de hacer el diagnóstico antes de llegar a esas etapas. Para eso la detección precoz y la sospecha del médico de que pueda tratarse de una enfermedad maligna. Eso es lo más importante. Los estudios de prevención para esta enfermedad son muy importantes, ya que si se realiza el diagnóstico de las lesiones premalignas o pólipos, podemos evitar el desarrollo del cáncer o detectarlo a tiempo en etapas tempranas y así lograr la curación. El cáncer de colon se puede curar y se cura como cualquier otro cáncer. Es una enfermedad. La palabra cáncer es una palabra que nos molesta y nos asusta, nos preocupa, nos pone nerviosos. Cáncer es igual a muerte, ¿verdad? Entonces ya la palabra cáncer, pero yo lo que quiero dejar bien claro es que muchos cánceres de colon se pueden curar. Si quieren números estadísticos, ya lo dijo el colega, son 50% de los cánceres de colon se curan sin dejar ninguna secuela. Evidentemente, la cirugía del cáncer de colon lo que pretende entonces es tratar de curar. Cuando la cirugía no puede curar,
puede paliar los síntomas, puede ser una cirugía, lo que llamamos cirugía paliativa. Paliar los síntomas significa evitar las complicaciones del cáncer de colon. El paciente se puede reintegrar absolutamente a su tarea, a su vida normal, después de una cirugía de colon o de recto. Ese es el objetivo. A veces lo podemos lograr y a veces no lo logramos. La mayor parte de las veces sí. Para aclarar, una colostomía que es definitiva, que se hace del lado izquierdo del abdomen, esa colostomía definitiva para toda la vida, para el resto de la vida del paciente, es cuando hay necesidad de amputar o extirpar todo el recto. Esa operación, a pesar de que esa operación se inventó al principio del siglo XX, pero hasta nuestros días se está utilizando. Hasta el día de hoy se está utilizando. Por suerte, cada vez menos. Pero hay un porcentaje de enfermos bajo en el cual la colostomía es definitiva. Esa es por la necesidad de extirpar el recto y todo el mecanismo de la defecación normal. Habitualmente predomina alrededor de los 70 años la edad de incidencia mayor. Mucho más, el 74% de los casos aparecen en mayores de 50 años, con predominio sobre los 70 años de edad. Ese es el predominio en nuestro medio. El cáncer de colon y recto son cánceres iguales. Prácticamente por eso se llama cáncer colorectal, pero hay una gran diferencia en el tratamiento. Una muy clara diferencia en el tratamiento. Por ejemplo, en el cáncer de colon, la mayor parte de las veces el primer tratamiento es la cirugía. Y un segundo tratamiento complementario es la quimioterapia. En el cáncer de recto, y desde hace unos cuantos años para acá, desde hace unos años, 10, 20 años por lo menos, en muchos cánceres de recto, sobre todo los cánceres de recto avanzados, el primer tratamiento es la radioterapia y la quimioterapia y eventualmente la cirugía. Es decir, que ahí la cirugía pasa a un segundo plano. Estamos hablando de los cánceres de recto avanzados. Radioterapia, quimioterapia y luego cirugía. El recto, para aclarar más, el recto es la parte terminal del intestino grueso, que termina en el ano, ¿verdad? El cáncer de colon nosotros dividimos a los tumores dentro de lo que son tumores benignos y malignos. Para que se entienda, cuando hablamos de cáncer, hablamos de tumores que ya son malignos. Hablamos de un tumor maligno dentro de lo que es el tubo digestivo, más precisamente el colon o el recto. El cáncer de colon rápidamente invasor, puede obstruir el intestino y el paciente hace lo que se llama una oclusión intestinal. En ese caso, cuando el intestino se ocluye, al paciente hay que operarlo de urgencia. La otra cosa que puede hacer el cáncer es perforar el tubo digestivo y provocar una peritonitis grave, y en ese caso hay que operarlo de urgencia. El cáncer de colon siempre es quirúrgico. Al ser en estadios muy tempranos, que pueden llegar a hacer una resección endoscópica, mediante endoscopía, no mediante una cirugía, pero la mayoría de las veces es de tratamiento quirúrgico. La cirugía, tú tendrás una noción de que la cirugía es cada vez menos agresiva. Claro. Es decir, ahora lo que se ha desarrollado en los últimos años es la cirugía, lo que se llama la cirugía laparoscópica, a través de pequeñas heridas, pequeñas incisiones en el abdomen, una cámara de televisión adentro del abdomen que filma y muestra muy claramente en los monitores qué es lo que está pasando adentro, e instrumentos largos y finos que se introducen a través de la pared abdominal. La cirugía del colon y la cirugía del recto se puede hacer perfectamente, y en la asistencial lo estamos haciendo desde hace un tiempo con cirugía laparoscópica o cirugía mínimamente invasiva. Eso es muy importante. Claro. Lo que hay que recalcar es de que eso favorece la parte cosmética, es decir, que en vez de grandes incisiones como se hacían antes, son pequeñas incisiones, y además favorece la recuperación. El dolor posoperatorio es mucho menor, favorece la recuperación del paciente. El paciente se puede ir de alta un poco más precozmente. El paciente de cáncer de colon que se opera, habiendo una sutura intestinal, tiene que estar aproximadamente entre 5 y 7 días en el sanatorio. Entonces, la cirugía laparoscópica
nos ha ayudado mucho en la recuperación de los enfermos. Lo que es bueno saber es que nosotros hoy en día contamos con métodos para abordar esta patología desde estadios más tempranos, que son los potencialmente curables. Tenemos cómo detectarlos precozmente.